Las últimas palabras que mi papá me dijo no fueron susurradas. Fueron un rugido, como un trueno que rompe el cielo de Florida. Ninguna hija mía trabaja en la industria tecnológica. Después vino el golpe de la puerta principal cerrándose con tanta fuerza que los cuadros del pasillo comenzaron a vibrar. Mi mochila cayó sobre las baldosas del porche con un golpe sordo, abriéndose y derramando cables, un cargador de laptop quebrado y una barra de proteína a medio comer. No era exactamente la salida glamorosa que había imaginado para mi gran oportunidad en ciberseguridad. Pero no lloré. No en ese momento. Me quedé ahí, de pie, con mi sudadera y mis jeans, mientras el calor se pegaba a mi piel como un castigo. Mi papá estaba detrás de la puerta mosquitera, con los puños apretados, respirando fuerte, lleno de rabia. Mi mamá se quedó atrás de él, los labios apretados, los ojos haciendo ese movimiento que siempre hacía, mirando al suelo, buscando una versión de mí que pudiera explicarles a sus amigas. Lauren, tenías una oferta en la firma, dijo con suavidad. Tu prima trabajó mucho para conseguirte ese lugar en finanzas. No quiero auditar hojas de cálculo, respondí, con la voz temblando pero clara. Quiero construir algo que proteja a la gente. Ahí fue cuando mi papá estalló. Rasgó los papeles de mi carta de aceptación a la beca y los lanzó al aire como si fueran confeti. ¿Crees que jugar con computadoras es una carrera? Estás tirando a la basura un futuro. Uno real. No respondí. Solo cerré mi mochila, la guardé y caminé hacia mi Toyota viejo. El mismo que había comprado con los ahorros de dar clases de cálculo y de construir firewalls caseros para mis compañeros que bajaban software sospechoso. Me alejé de esa casa en Coral Gables sin trabajo, sin apoyo y con apenas 900 pesos en mi cuenta bancaria. Pero en mi Dropbox estaba mi prototipo, los primeros huesos de un sistema de detección de anomalías que había estado construyendo desde segundo año de preparatoria. Me mudé a un departamento compartido en Miami. Pequeño, con cucarachas y casi inútil. Mi compañera de cuarto, Alina, era mesera y nunca se acordaba de sacar la basura, pero siempre recordaba traer papas fritas que sobraban del trabajo. Me ofreció el escritorio de la esquina en nuestra cocina, siempre y cuando no me acaparara el wifi. Y así, entre cables, calor, paredes sucias y papas fritas sobrantes, empecé a construir mi propio camino. Sin familia que creyera en mí, sin dinero, solo con ideas, prototipos y la determinación de demostrar que ellos estaban equivocados. Durante el día, trabajaba en el servicio de soporte técnico de un proveedor de nube de segundo nivel, respondiendo preguntas como, ¿por qué no se prende mi pantalla? O necesito reiniciar mi computadora. Era trabajo aburrido, repetitivo, pero pagaba las cuentas. Por la noche, me sentaba frente a mi laptop y escribía línea tras línea de código desordenado, inestable, pero brillante. Código por el que nadie me pagaría todavía. Nadie lo veía, nadie lo valoraba, pero yo creía en él. Me repetía a mí misma, no estás desperdiciando tu carrera. La estás invirtiendo. A veces veía a mi prima en LinkedIn, con trajes nuevos, premios de finanzas, discursos en la firma de papá. Y cerraba la pestaña, apretaba los dientes por los celos, respiraba profundo y seguía tecleando. El punto de quiebre llegó 6 meses después. Era un jueves tranquilo, apenas pasada las 1 de la mañana. Estaba probando un script que había escrito para simular brechas de seguridad usando pequeñas anomalías. Cosas mínimas que la mayoría de los sistemas ignoraba. Pero mi sistema las detectaba. Punto verde, otro punto verde, y de repente, rojo. Una brecha. Pequeña, simulada, pero lo suficientemente real como para ser detectada. Mi código funcionaba. No perfectamente, no listo para vender, pero funcional. No grité, no salté. Solo me quedé ahí, mirando la pantalla, susurrando para mí misma. Funciona, de verdad funciona. Esa noche abrí una carpeta nueva y la llamé Sentinel versión 1.0. Pasó un año. Construí versión tras versión, más rápido, más ligero, más inteligente. Publicaba entradas anónimas en foros de seguridad, y hasta capté la atención de un inversor de nivel medio que dijo que le gustaba la forma en que pensaba, pero no invirtió porque yo no era un chico con sudadera de Stanford. Me inscribí en todos los hackatones que podía alcanzar manejando.
gané algunos, perdí muchos más. Pero cada vez que presentaba Sentinel, alguien me preguntaba lo mismo. ¿Tú hiciste esto tú sola? Sí. Y nadie preguntaba quién me había enseñado, porque si lo hubieran hecho, yo habría dicho, nadie. Las personas que debieron creer en mí, no lo hicieron. 2 años después, un reclutador de una startup de cumplimiento financiero me contactó después de leer uno de mis blogs públicos sobre ataques de credential stuffing. Me uní como consultora de seguridad a tiempo parcial. El dinero no era gran cosa, pero el acceso, eso valía oro. Sus sistemas internos eran un desastre, llenos de fallas por todos lados. Empecé a documentarlos en privado. No los explotaba, solo los mapeaba. Cada vulnerabilidad era una futura característica para mi propia herramienta. Me pagaban para ver sus errores, y yo los usaba para fortalecer Sentinel. Esa mezcla de paciencia, celos, noches sin dormir y aprendizaje silencioso estaba empezando a dar frutos. Nadie me había apoyado, nadie había creído en mí, pero yo estaba construyendo algo que ni siquiera ellos podían imaginar. Una noche, Alina llegó a casa medio tomada y tiró una revista sobre la mesa. Era Wire, con la portada, Top 10 jóvenes innovadores en ciberseguridad a observar. No aparecía mi nombre, pero uno de los chicos destacados estaba citando un post de blog que yo había escrito con un seudónimo. Sonreí para mí misma. No era mi momento todavía, porque algunas semillas crecen calladas y algunos imperios se codifican en silencio. Eso nunca lo entendieron. Ellos pensaban que el silencio significaba fracaso. Pero yo estaba construyendo algo que ellos no podían ver. Algo que algún día los haría levantar el teléfono y decir las palabras que nunca imaginé escuchar. ¿Por qué no nos lo dijiste? Pero eso viene después. Esa pregunta aún estaba lejos. Esto solo era el principio. 6 meses después de que Alina dejara la revista en nuestra mesa tambaleante, recibí un correo que al principio no parecía gran cosa. El asunto decía simplemente, solicitud de consultoría. Pregunta urgente de brecha de seguridad. El remitente no era ningún nombre famoso, solo un oficial de cumplimiento de una fintech mediana que yo nunca había oído mencionar. Vamos a llamarla Blue Peak. Habían encontrado uno de mis posts de blog después de buscar en Google sobre detección de anomalías en filtración de credenciales. No me emocioné de inmediato. Estas cosas rara vez llevaban a algo. Pero cuando abrí el correo, me detuve. Creemos que hemos sufrido una brecha silenciosa. Sin demandas de ransomware, sin apagones, solo anomalías discretas. ¿Estaría dispuesta a revisar un extracto de nuestros registros? Pagaremos su tarifa estándar por hora. Acuerdo de confidencialidad adjunto. Mi tarifa estándar no existía. Ni siquiera tenía plantilla de factura. Pero respondí con confianza y coticé algo que sonara justo, 150 pesos por hora. Ellos respondieron de inmediato. Envíenos un NA. Pagaremos 10 horas por adelantado. Me recosté en la silla, parpadeando frente a la pantalla. Esto era, mi primer contrato real de ciberseguridad pagado. No un ticket de soporte, no un bug bounty, sino un trabajo de consultoría de verdad. La brecha no era dramática, pero sí real. De esas que pueden filtrar datos de clientes en silencio durante meses sin que nadie lo note. Un endpoint de API mal configurado, enterrado en código antiguo. Y ahí estaba yo, frente a mi laptop, viendo cómo mi trabajo silencioso, mis noches sin dormir, mis horas de código desordenado, comenzaban finalmente a dar frutos. No era solo dinero, era la primera prueba de que todo lo que había invertido en mí misma, todo el esfuerzo que mi familia no quiso reconocer, estaba funcionando. Lo detecté en 48 horas. Lo marqué, escribí una sugerencia de parche y preparé un reporte completo. Me pagaron esa misma semana. Y luego me preguntaron, ¿tienes una herramienta que podamos licenciar? Esa pregunta cambió todo. Me quedé 3 noches sin dormir refinando Sentinel. Lo desarmé hasta dejarlo en su núcleo, le añadí un tablero de control y creé una interfaz simple. Nada llamativo, solo funcionalidad. Cuando les envié la primera demo, el jefe de TI me llamó. ¿Cómo es que esto no está en el mercado? Todavía lo estoy construyendo, le respondí.
Pues sigue así, dijo él. Los meses siguientes fueron un torbellino. Mi trabajo empezó a difundirse en grupos de Slack de ciberseguridad y foros de cumplimiento. Sin marketing, solo recomendaciones silenciosas. Correos discretos de empresas que me habían visto hablar anónimamente en hackatones o que habían encontrado mi código en GitHub. No estaba intentando construir una empresa, al menos no todavía. Solo quería sobrevivir y construir la mejor herramienta que pudiera. Pero los clientes empezaron a pedir soporte, luego personalización, y después suscripciones. Así que creé un nombre sencillo para la marca, Aurora Risk Systems. Registré una LLC, armé un sitio web con 3 pestañas: producto, soporte y contacto. No puse mi nombre. Todavía recordaba las palabras de mi padre. Ninguna hija mía trabaja en la industria tecnológica. Está bien, pensé. Tal vez no necesitaba saber que yo era su hija. Los turnos de Alina como mesera se convirtieron en trabajo de asistente de operaciones a tiempo completo. Me ayudó a configurar la nómina, llevar un registro de gastos, enviar facturas. Ella fue la primera persona que trató mi proyecto como un negocio real, como si yo fuera una verdadera empresaria. «¿Sabes?», me dijo una noche mientras pedíamos pizza, «tu papá es un idiota». Me reí, pero no respondí. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque una parte de mí todavía creía que él tenía razón. Tal vez había sido tonta, delirante, tal vez no era suficientemente buena, tal vez todo esto era pura suerte. Esa voz interna siempre susurraba en las horas más oscuras. Pero cada vez que un nuevo cliente firmaba un contrato, pagaba una factura anticipada o me agradecía por prevenir una brecha silenciosa, esa voz se hacía más pequeña, más silenciosa. Un día recibí un mensaje de mi mamá, solo una foto. Era mi papá de pie junto a mi prima en un banquete de negocios. Ambos con traje, estrechando la mano de un político local. Sin pie de foto, solo la imagen. Como si quisiera recordarme. Esto es lo que se supone que el éxito debe parecer. Me quedé mirando la foto por un momento, luego abrí otra ventana y comparé con el tablero de ventas. Ingresos recurrentes mensuales, 22.340 pesos. Proyección anual, 268.080 pesos. Y entonces entendí que mi éxito no era la aprobación de ellos, ni los trajes ni los aplausos, ni siquiera las palabras que nunca me dijeron. Mi éxito era mi trabajo silencioso, mis noches sin dormir, mis ideas convertidas en realidad. Y por primera vez en mi vida, me sentí invencible. Con el tiempo, Aurora Risk Systems empezó a crecer más rápido de lo que esperaba. Cada semana llegaban nuevos correos de empresas que habían oído de mi trabajo a través de referencias silenciosas. Algunas eran fintech medianas, otras startups de salud, incluso un par de bancos locales. Me pedían algo más que simples auditorías. Querían integrar Sentinel en sus sistemas, personalizarlo según sus necesidades y que yo les entrenara al equipo interno para que lo usaran. Al principio, todo era caos organizado. Yo misma instalaba servidores, configuraba alertas, respondía a tickets de clientes y enseñaba a sus empleados cómo identificar anomalías. Alina se convirtió en mi mano derecha absoluta, revisando facturas, asegurándose de que todos los pagos entraran y hasta tomando llamadas con clientes que hablaban con voz intimidante. Sin ella, no habría sobrevivido. Aprendí rápido que ser fundadora no solo era escribir código brillante, era convencer a otros de que confiaran en ti. A veces llamaban grandes compañías y yo sentía que me estaban evaluando en cada palabra, cada silencio. Pero cada contrato cerrado me hacía más segura, más capaz. Una noche, estaba revisando los logs de un cliente importante cuando me di cuenta de algo, un patrón de ataque que nadie había detectado. Era pequeño, casi imperceptible, pero si no se corregía podría haber filtrado información sensible por meses. Sentí un escalofrío, pero también una emoción que nunca había sentido. Esto es real, esto importa. Me tomé un respiro, miré por la ventana del pequeño apartamento y pensé en todo el camino recorrido, los códigos a medianoche, los hackatones, las noches sin dormir, las dudas, los silencios, y ahora esto. Mi creación estaba protegiendo a personas, empresas y datos que nadie más veía. Poco después, recibí mi primer contrato internacional. Una fintech europea quería Sentinel adaptado a sus sistemas,
y aunque era un desafío técnico enorme, diferentes regulaciones, idiomas y protocolos, lo vi como una oportunidad. Pasé días estudiando sus sistemas, haciendo llamadas a horas imposibles y redactando documentación en inglés. Cuando envié la demo final, el jefe de seguridad me escribió: "Nunca habíamos visto algo así. Gracias a tu herramienta, pudimos evitar un desastre que ni siquiera sabíamos que existía". Esa noche, en lugar de celebrar, me senté sola con un café y escribí la primera versión del manual de usuario internacional, pensando en cómo replicar Sentinel para otras empresas. Todo esto me enseñó que el crecimiento no era solo tecnología, era paciencia, organización y liderazgo silencioso. En paralelo, empecé a recibir atención mediática discreta. Un blog especializado en seguridad publicó un artículo sobre jóvenes mujeres en ciberseguridad y mencionaron a Aurora Risk Systems como ejemplo de innovación. Nada de grandes entrevistas ni fotos, solo reconocimiento entre profesionales. Pero eso abrió la puerta a inversores que hasta entonces me habían ignorado, los mismos que antes descartaron mi trabajo porque no tenía un título de Stanford o un traje caro. Mis días eran una mezcla de emociones extremas, corrigiendo errores de código a las 3 de la mañana, negociando contratos con clientes importantes, revisando finanzas para que el flujo de efectivo no se interrumpiera. Y todavía escuchando esa voz que me preguntaba en silencio si todo esto era real o suerte. Cada pago, cada agradecimiento de cliente, cada vulnerabilidad evitada, apagaba un poco más esa duda interna. Y mientras Aurora crecía, también crecían mis ideas. Comencé a imaginar módulos nuevos para Sentinel, funciones de análisis predictivo, integración con inteligencia artificial, alertas automáticas basadas en patrones complejos. Todo esto lo planeaba en notas garabateadas, diagramas en hojas y pizarras improvisadas. La empresa todavía cabía en un pequeño apartamento, pero en mi mente ya era un imperio de seguridad digital. Una tarde, mientras revisaba el tablero de ventas, me di cuenta de algo increíble. Habíamos superado los 100,000 pesos en ingresos recurrentes mensuales. Miré la cifra y no pude evitar sonreír. No era solo dinero, era validación de que todo el sacrificio, todo el silencio, cada noche sin dormir, había valido la pena. Esa noche, Alina me miró y dijo: ¿Te das cuenta, Lauren? Esto es enorme. Lo que construiste es real. La miré y asentí, con la misma mezcla de cansancio y orgullo que había sentido cuando vi mi primer contrato pagado. Por fin entendí algo que mi padre nunca entendería: el éxito no se mide por aplausos ni trajes, sino por lo que eres capaz de crear y proteger, incluso cuando nadie cree en ti. Y en ese momento, con Aurora creciendo y Sentinel cada vez más fuerte, supe que esto apenas era el comienzo de todo lo que podía lograr. Margen de ganancia, 87%. Sin capital de riesgo, sin socios, solo yo, 2 personas a medio tiempo y un producto que nadie se tomaba en serio, hasta que comenzó a salvar silenciosamente millones de dólares a las empresas. No respondí al mensaje de mi mamá. En lugar de eso, hice clic en enviar para convertir nuestra LLC en una C Corp. Y entonces llegó el correo de Forbes. No dirigido directamente a mí, al menos no como persona. Estaba dirigido al contacto de medios de Aurora Risk Systems y aterrizó en nuestra bandeja de soporte. Hola, estamos compilando nuestra lista anual de 20 menores de 30 en tecnología y nos encantaría hablar con la fundadora de Aurora. Nuestro equipo ha estado siguiendo el producto durante el último año y nos gustaría conocer más sobre la historia detrás de él. ¿Podrían conectarnos con su fundadora? Me quedé mirando la pantalla en silencio. Una parte de mí quería borrar el mensaje. La parte que todavía se veía a sí misma como la niña que mi papá echó de la casa como si fuera correo viejo. Pero otra parte de mí, la que había pasado 3 años escribiendo código a pesar de la duda y el síndrome del impostor, simplemente sonrió. Soy la fundadora, escribí. Díganme qué hora les funciona. Esto no era suerte. Esto no era ruido. Esto era una señal. El mundo finalmente estaba prestando atención. No le conté a nadie sobre la entrevista de Forbes. No a Alina, no a mis primeros clientes. Definitivamente no a mi familia. Algo en todo esto se sentía frágil, como si hablara demasiado pronto y todo desapareciera, como un glitch en la simulación de mi vida.
La entrevista se programó para un martes por la tarde, una videollamada con una joven periodista llamada Priya Patel. Tenía una voz tranquila, firme, y hacía preguntas que no se sentían como preguntas, sino como conversaciones que siempre había querido tener. ¿Cuándo te diste cuenta de que la ciberseguridad podía ser tu futuro? ¿Cómo manejaste el rechazo de personas de las que esperabas apoyo? ¿Cuál es tu conexión personal con esta misión? En un momento, me reí. ¿Quieres decir además del hecho de que me echaron de la casa por escribir código? Ella inclinó la cabeza y dijo. Te echaron por elegir la tecnología. Asentí lentamente. Mi papá es abogado corporativo, dinero antiguo, valores tradicionales. Dijo que si quería ser chica de computadoras, podía ir a hacerlo en otro lado. Recordé todas las noches de duda, todas las veces que cerré la laptop frustrada, todas las veces que mi familia me había dicho que no iba a lograr nada. Y ahora estaba ahí, frente a Priya, contando la historia como fundadora de una empresa que estaba cambiando vidas. Mientras hablábamos, sentí una mezcla de orgullo y alivio que nunca había sentido antes. Cada palabra que decía, cada sonrisa que ella me devolvía, me hacía más fuerte, más segura. Era la primera vez que alguien escuchaba todo el recorrido, desde el rechazo hasta el éxito silencioso. Y aunque aún no sabía lo que venía después, algo dentro de mí se confirmó, todo lo que había construido, todo lo que había soportado, estaba empezando a resonar con el mundo. No era solo tecnología. No era solo dinero. Era mi historia, mi esfuerzo, mi resiliencia, y finalmente, mi voz siendo escuchada. Después de la entrevista con Priya, me senté sola frente a la pantalla de mi laptop, con la ciudad de Miami brillando tenuemente fuera de la ventana. Sentí una mezcla extraña, emociones que no sabía cómo nombrar. Orgullo, alivio, incredulidad y algo de miedo. Porque ahora, con Forbes prestando atención, todo estaba expuesto al mundo. Ya no podía ocultarme detrás del seudónimo o del pequeño apartamento con paredes desconchadas. Alina entró en la sala con un par de refrescos y me miró con esa mirada de te lo dije. Sonreí y le di las gracias sin palabras. Ella había estado ahí desde los comienzos, cuando nadie más creía en mí, y ahora éramos un equipo real, una pequeña maquinaria que empezaba a moverse más rápido de lo que podíamos imaginar. En los días siguientes, mi correo electrónico se llenó de mensajes de gente que había leído el artículo. Consultores, CEOs, inversores pequeños, todos queriendo conocer más sobre Sentinel y cómo Aurora estaba protegiendo compañías que ni siquiera sabían que estaban en riesgo. Era abrumador, pero también electrizante. Me di cuenta de algo importante, ya no podía hacer todo sola. Tenía que empezar a pensar como líder de empresa, no solo como programadora. Empecé a contratar a personas de confianza, no porque tuvieran títulos impresionantes, sino porque compartían mi visión silenciosa, construir herramientas que realmente protegieran a la gente. Cada nueva contratación traía un desafío diferente. Algunos días era enseñarles a leer logs y detectar patrones, otros días era entrenarlos para que entendieran la cultura de la empresa, precisión, paciencia y responsabilidad absoluta. Porque un error podía costarle millones a un cliente. Mientras tanto, Aurora empezaba a generar ingresos más sólidos. Con el aumento de clientes y suscripciones, la presión financiera desapareció casi por completo, y por primera vez pude pensar en proyectos a largo plazo, nuevas funcionalidades, integración de inteligencia artificial, análisis predictivo y alertas automatizadas que aprendieran del comportamiento del sistema y de los usuarios. Pero con el éxito también vino la exposición pública. Los periodistas empezaron a enviarme correos, pidiéndome entrevistas, perfiles y fotos. Algunos me halagaban, otros cuestionaban si realmente una joven que había empezado sola podía manejar una empresa en crecimiento. Cada correo era un recordatorio de que ahora estaba bajo el escrutinio de todos, y que cualquier paso en falso podría ser visible para el mundo entero. A veces, por la noche, me despertaba sobresaltada. Me encontraba revisando logs de clientes en medio del sueño, pensando en vulnerabilidades que nadie había detectado. La responsabilidad era enorme, pero también motivadora. Cada vez que corregía un fallo antes de que causara un problema, sentía que estaba cumpliendo con algo más grande que yo misma, proteger la información y la confianza de otros. Alina seguía siendo mi ancla. Entre reuniones con clientes,
llamadas con inversores, desarrollo de producto y gestión de empleados, ella se encargaba de los detalles más pequeños: nómina, facturación, seguimiento de proyectos. Más de una vez le dije que era imposible hacer esto sola sin alguien como ella. Ella solo se encogía de hombros y decía: bueno, alguien tenía que mantenerte cuerda. Pero lo más inesperado fue cuando empezaron a llegar reconocimientos formales. No solo Forbes, pequeños premios de innovación tecnológica, menciones en blogs especializados y hasta invitaciones a conferencias internacionales. Por primera vez, mi trabajo se tomaba en serio, y eso me daba la confianza para pensar en algo que antes parecía imposible: expandir Aurora a mercados internacionales, traducir nuestra plataforma, entrenar equipos fuera del país y establecer estándares globales de ciberseguridad. Una tarde, mientras revisaba los contratos con un cliente europeo, sentí algo que nunca antes había sentido: paz. No felicidad efímera, ni alivio momentáneo, sino la sensación de que todo mi esfuerzo había encontrado su lugar. 3 años de noches sin dormir, de rechazos, de dudas familiares, de mensajes ignorados, todo estaba dando frutos reales. Esa noche, escribí en mi diario. Nunca se trató de demostrarles algo a los demás. Siempre se trató de crear algo que importara. Ahora, el mundo finalmente lo ve, pero yo lo he sabido todo este tiempo. Y aunque sabía que aún había obstáculos gigantes por delante, competencia, clientes difíciles, regulaciones complicadas, por primera vez sentí que podía enfrentarlos todos. Porque Aurora no era solo una empresa, ni Sentinel solo un producto. Era la culminación de años de resistencia silenciosa, inteligencia y coraje, y nada ni nadie podía quitarme eso. Al principio no dijo nada. Después, con esa voz tranquila y medida, me dijo: sabes que esto va a resonar con mucha gente, ¿verdad? Me encogí de hombros. Es solo mi vida. No, dijo. Es la prueba de que alejarte de las expectativas de tu familia no significa que fracasaste. Significa que tuviste el valor de construir tu propio plan, tu propio camino. Esas palabras me golpearon más de lo que esperaba. Valor, plan, palabras que nunca había usado para describirme a mí misma. Palabras que parecían pertenecer a otra persona, a alguien que yo no creía que existiera dentro de mí. Pasaron 2 semanas. Sin noticias. Hasta que una mañana me desperté con más de 60 notificaciones sin leer en mi teléfono: correos, menciones en Twitter, solicitudes de LinkedIn, incluso un mensaje de voz de alguien de mi antigua universidad. Confundida, abrí Twitter. Ahí estaba. Forbes. Conoce a Lauren Vega, la fundadora de 27 años de Aurora Risk Systems. Protegiendo silenciosamente a empresas Fortune 500 desde adentro. 20 menores de 30, mujeres en tecnología. Mi rostro no estaba en la portada, pero aparecía en el artículo principal: segundo perfil, foto de página completa. La imagen era de nuestra entrevista: yo, con una sudadera, rodeada de monitores con líneas de código, y una mirada decidida que no dejaba dudas. Parpadeé frente a la pantalla. Y luego lo entendí: era real. La chica que llamaban incompetente. La hija que mi familia menospreció. La nadie que había construido algo en silencio. Ahora era un nombre en una lista global de innovadores. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Mamá. Miré el identificador de llamadas como si fuera radioactivo. No habíamos hablado en más de 3 años. No desde que me fui. Ni un cumpleaños, ni un feriado, nada. Dejé que sonara. Que sonara otra vez. Que fuera al buzón de voz. Llamó de nuevo. Esta vez contesté. Su voz sonaba suave, casi irreconocible. Lauren. Sí. ¿Por qué no nos lo dijiste? Esperé. El silencio de mi lado no era rencor. Era cálculo. ¿Qué quería escuchar? ¿Que la extrañara? ¿Que me arrepintiera de algo? No pensé que les importara, dije finalmente. Somos tu familia, susurró. Y no lo fueron cuando los necesitaba, le respondí. Hubo una larga pausa. Tu padre vio el artículo. Está impactado. Eso me hizo reír.
corta, seca. ¿Impactado porque lo logré o porque ahora otros saben lo que hice? Ella no respondió. No hacía falta. Quiere hablar contigo, dijo simplemente. Miré alrededor de mi condominio. La esquina de la oficina con mi set de 3 monitores, la pizarra blanca cubierta de notas para la próxima versión de Aurora, mi equipo debatiendo integraciones de endpoints en Slack. Mi calendario lleno de llamadas de inversores que ni siquiera había pedido. Pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Que valgo algo? Su voz se quebró un poco. Porque finalmente, podemos ver lo que eres. Y en ese instante entendí algo que había tardado años en aprender. El reconocimiento no siempre viene de quienes deberían haberlo dado primero. A veces llega tarde, incluso con voces quebradas y disculpas tímidas. Pero llega. Me recosté en mi silla, mirando mi mundo construido con mis propias manos. Aurora, Sentinel, cada línea de código, cada decisión tomada en silencio, cada noche de insomnio. Todo eso era mi valor, tangible y real. Está bien, susurré para mí misma. Está bien que lo vean ahora. Porque aunque mi familia tardara en entenderlo, yo siempre supe lo que valía. Colgué el teléfono y me quedé mirando el espacio frente a mí. El condominio estaba silencioso, pero mi mente era un torbellino. No era solo la llamada de mamá, era la idea de que mi vida silenciosa, construida a punta de noches de código, rechazo y esfuerzo, ahora estaba entrando en sus vidas. Y no era un simple te lo dije ni un reconocimiento superficial. Era un recordatorio de que yo había existido y había creado algo que ellos nunca imaginaron posible. Esa misma tarde, mi celular sonó de nuevo. Esta vez, era mi papá. Tomé aire profundo antes de contestar. Su voz sonaba más contenida de lo que recordaba, casi vulnerable, como si el mundo que siempre había controlado estuviera fuera de su alcance por primera vez. Flauren, escuché lo de Forbes, dijo. Esto, es impresionante. Me reí suavemente, una risa seca y un poco irónica. ¿Impresionante para ti o para que los demás lo vean? Pregunté. Hubo un silencio largo. Podía imaginarlo ajustándose el cuello de la camisa, intentando encontrar las palabras correctas. Para mí, dijo finalmente. Supongo que nunca pensé que tendrías esto. Lo siento, Lauren. Nunca debí subestimarte. Mis manos temblaron ligeramente, pero no por ira ni rencor, sino por validación tardía, por la mezcla de emociones que me hacía sentir que finalmente todo el sufrimiento tenía sentido. Gracias, susurré. No necesitaba que me creyeras entonces, pero me alegra que lo veas ahora. Colgamos y me quedé pensando en todo lo que había pasado. Recordé cada noche que me despertaba sobresaltada para corregir errores de código, cada hackathon donde nadie me tomó en serio, cada no puedes que había escuchado de familiares, profesores y hasta algunos compañeros. Y entonces entendí, eso había sido mi entrenamiento invisible, la preparación silenciosa que me permitió construir Aurora y Sentinel. Esa noche, mientras revisaba los correos de clientes y los logs de sistemas, me di cuenta de que ya no estaba sola en mi camino. Tenía un equipo que creía en mí, clientes que confiaban en mis decisiones, inversores que estaban empezando a apoyarnos, y ahora incluso el reconocimiento mediático. Cada elemento se conectaba y creaba una red que me sostenía, algo que nunca había tenido cuando vivía bajo las expectativas de otros. Días después, el teléfono volvió a sonar. Era mamá otra vez. Esta vez su voz era más ligera, casi tímida. Lauren, ¿podríamos vernos? Me gustaría hablar contigo. Suspiré, recordando todos los años de distancia, de cumpleaños ignorados y llamadas perdidas. Por primera vez, no sentí resentimiento. Solo entendí que ellos estaban intentando acercarse ahora, y eso no era mi responsabilidad negar. Está bien, dije finalmente. Podemos vernos. Mientras colgaba, me senté en mi escritorio y miré alrededor de Aurora. Los monitores con líneas de código, la pizarra llena de notas, el calendario con reuniones que había aceptado casi por intuición, todo eso representaba mi mundo, construido a mi manera. Mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo y serenidad. Por primera vez en mi vida,
Sentí que mi valor no dependía de nadie más, ni siquiera de mi familia. Esa misma semana, comenzaron a llegar mensajes de Forbes y otros medios que querían profundizar en mi historia. Quería contar todo, la expulsión de casa, las dudas, las noches interminables de código, la soledad y el miedo, y cómo todo eso se transformó en éxito y reconocimiento global. Pero entendí que cada palabra debía medirse, que la historia de mi vida no era solo mía, sino de todo mi equipo y de cada línea de código que había protegido a cientos de empresas. Entonces escribí un borrador largo, detallado, con toda la verdad, sin adornos innecesarios, los días que lloré sola en la cocina, los errores que casi arruinan contratos, los clientes que no creyeron en mí y los que sí. Y mientras escribía, sentí una libertad absoluta. Porque por primera vez, yo controlaba la narrativa de mi vida. No eran los demás quienes definían mi historia, era yo. Esa noche me recosté, cerré los ojos y sonreí. El futuro aún era incierto, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La niña que fue llamada incompetente y echada de casa, la que dudó de sí misma durante años, ahora era una líder, una innovadora. Alguien cuyo trabajo y visión estaban protegiendo a cientos de personas y empresas alrededor del mundo. Y mientras el silencio del apartamento se llenaba solo con el zumbido de los servidores, supe algo con certeza: nunca más dejaría que la opinión de nadie definiera mi valor. Ni las expectativas familiares, ni los rechazos, ni los no puedes. Solo yo, mi código y la visión de lo que podía construir. Porque no entendíamos. Tragué saliva. No querías, dije en voz baja. Él quiere verte. Solo hablar. Sin presión. Cerré los ojos. Viejos sentimientos comenzaron a burbujear dentro de mí: vergüenza, enojo, la niña bajo la lluvia recogiendo su mochila, intentando no llorar. Entonces escuché la voz de Alina en el fondo de mi mente: tu papá es un idiota. Lo pensaré, dije finalmente. Y colgué. 3 días después, llegó un correo a través de nuestra página de contacto de Aurora. El asunto decía simplemente: por favor, lee esto, MC Vega. Era de mi papá. Había escrito una carta completa, formal, mecanografiada como un memorando de empresa, disculpándose, más o menos. Decía que había reaccionado emocionalmente, que temía que estuviera arruinando mi futuro, que no reconocía el mundo en el que me estaba moviendo y eso lo asustaba. Estabas construyendo un lenguaje que yo no hablaba, escribió. Y saqué mi ignorancia contigo. No era perfecto. No era cálido. Pero era la primera vez que admitía que estaba equivocado. Al final añadió: he hablado con los socios del despacho. Nos gustaría explorar la seguridad de nuestra infraestructura. Entiendo que Aurora tiene experiencia con clientes financieros. Estamos dispuestos a pagar la tarifa completa de auditoría. Fruncí el ceño. Ahí estaba. La verdadera razón de que me contactara: no reconciliación, sino negocios. Esa noche, me quedé mirando el correo durante horas. Habría sido fácil borrarlo, reenviárselo a Alina con un comentario sarcástico, o responder algo hiriente. Pero no lo hice. Abrí una nueva pestaña. Comencé a redactar un contrato de cliente, tarifa estándar, auditoría completa, sin descuento familiar, porque si querían hablar ahora, tenían que hacerlo en mis términos. No respondí de inmediato al correo de mi papá. Lo revisé, lo guardé y lo dejé reposar 3 días. Había dicho mucho, pero nada sonaba como él. Sin condescendencia, sin ultimátums, ni siquiera la palabra decepción. Solo una propuesta limpia, acompañada de la disposición de pagar la tarifa completa de Aurora para nuevos clientes. No era emocional. Era estratégico. Y eso solo podía significar una cosa: estaban perdiendo clientes. Las firmas contables de la vieja escuela como la de él estaban en crisis después de una serie de ciberataques que afectaron a negocios regionales. 2 despachos en Miami habían quedado paralizados por ransomware. Un tercero perdió todos sus documentos internos cuando su servidor de respaldo resultó ser un señuelo creado por un contratista de TI deshonesto. Mientras tanto, el nombre de Aurora seguía apareciendo en artículos sobre prevención, especialmente después de Forbes. Así que sí, vinieron a tocar la puerta.
No porque quisieran reconciliarse conmigo, sino porque me necesitaban ahora. Programé la llamada inicial a través de Serena, mi nueva líder de operaciones. Le di instrucciones claras, tratarlos como cualquier otro cliente. No se inmutó. Serena era el tipo de mujer que había manejado documentación de fusiones y adquisiciones con tacones durante un terremoto. Sabía que podía confiar en ella para manejar la situación con firmeza y profesionalismo. Esa llamada estaba por cambiar todo, no solo la relación con mi familia, sino la forma en que Aurora sería percibida por quienes alguna vez me subestimaron. Era mi oportunidad de demostrar, de manera fría y clara, que había construido algo que ni ellos ni nadie podían ignorar. Mientras revisaba los últimos detalles del contrato, sentí una mezcla de emociones, orgullo, ira contenida, satisfacción y un pequeño cosquilleo de anticipación. Porque, al final, no se trataba de perdonar ni de olvidar, sino de tomar control de lo que siempre fue mío, mi talento, mi trabajo y la capacidad de decidir bajo mis propios términos. Programé la llamada con mi papá para un jueves a media tarde. Serena estaba a mi lado, revisando que todos los documentos, informes y protocolos de seguridad estuvieran listos. Su mirada era tranquila pero implacable, podía sentir que ella comprendía que esto no era solo un cliente más. Esto era una prueba silenciosa de todo lo que había construido sola. Cuando la llamada comenzó, escuché la voz de mi papá, un poco más rígida de lo habitual, intentando mantener el control que siempre había tenido sobre todo. Lauren, gracias por hablar conmigo, dijo. Gracias a usted por contactarme, respondí, con voz calmada y profesional, aunque por dentro mi corazón latía rápido. Comenzamos con la revisión del alcance de la auditoría. Serena intervino cuando era necesario, explicando los pasos, los tiempos, los informes y los costos. Todo con precisión quirúrgica, sin dejar lugar a dudas. A medida que avanzaba la conversación, algo cambió. Pude escuchar cómo mi papá empezaba a bajar la guardia emocional. Ya no había reproches ni condescendencia, cada pregunta era estratégica, enfocada en proteger a sus clientes y socios. Por primera vez, lo vi respetando mi autoridad profesional. Estoy impresionado, Lauren, dijo en un momento. Nunca entendí del todo lo que hacías, hasta ahora. No respondí con palabras vacías. Simplemente sentí y dejé que la realidad hablara por sí misma, los protocolos que había diseñado, los reportes, la preparación de mis equipos, todo mostraba años de trabajo silencioso y consistente. La conversación duró más de una hora. Cada segundo, cada pregunta de su parte, me hacía recordar las veces que me dijeron que no podía, que era incompetente, que no entendía nada. Ahora, él estaba del otro lado, reconociendo que su mundo antiguo no comprendía el mío moderno, y que su ignorancia no era obstáculo para mi éxito. Al final de la llamada, mi papá respiró hondo. Lauren, quiero que sepas que estoy orgulloso, dijo, con un leve temblor en la voz. No solo por Forbes o Aurora, sino por ti. Mi garganta se cerró un momento. No era un orgullo exagerado, ni paternal como los que esperaba antes. Era reconocimiento real. No había reproches, ni exigencias, ni expectativas. Solo aceptación y respeto. Colgué y me recosté en la silla. Sentí que un peso invisible, años de resentimiento y dudas, comenzaba a levantarse lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola ni desvalida, sino completamente dueña de mi camino. Esa misma semana, Aurora recibió la confirmación para iniciar la auditoría completa de su infraestructura. El proyecto no solo representaba un contrato lucrativo, sino que también me permitió mostrar todo el poder de Sentinel en acción. Durante los primeros días, encontré vulnerabilidades críticas que podrían haber paralizado la firma por meses. Documenté cada hallazgo con detalle, envié reportes claros y sugerí mejoras que ni ellos habían imaginado. Mientras trabajaba, no pude evitar pensar en los años de esfuerzo silencioso, las noches de programación, las horas invertidas en aprender nuevas técnicas de ciberseguridad, los hackatones, los clientes pequeños, la soledad. Todo eso había creado la experiencia y la autoridad necesarias para este momento. Al final del proyecto, cuando envié el reporte final y la factura completa, recibí un correo de mi papá. Solo decía: Gracias, Lauren. Lo hiciste mejor de lo que podría haber imaginado.
Esto me hace ver lo equivocado que estuve y lo que realmente vales. Te respeto. Lei el mense juna y otra vez. Esta vez no había orgullo desmedido ni emociones contenidas. Solo verdad. Solo reconocimiento genuino. Esa noche, mientras me recostaba frente a los monitores de Aurora, entendí algo profundo. El éxito no se mide por la aprobación de otros, ni siquiera por el dinero o el reconocimiento mediático. Se mide por la capacidad de construir algo propio, de mantenerse firme en medio de la duda y la crítica, y de proteger lo que se ha creído con esfuerzo y visión. Y mientras mi equipo celebraba internamente los logros, y mientras los clientes veían resultados tangibles que salvaban millones, supe que mi relación con mi familia había cambiado para siempre. No porque los ahora me admiraran, sino porque yo finalmente había tomado control total de mi historia, y nada ni nadie podría arrebatármela. Al mirar alrededor de mi condominio, cada línea de código, cada report, cada post-it y en la pizarra. Todo eso era mi legado tangible, la prueba de que la niña que un día fue echada de casa y la madre incompetente había construido un imperio silencioso, respetado, y ahora indispensable. Formulario completo de ingreso. NDA. Seguiremos el preciso estándar. Dijo Serena. ¿Alguna conexión personal que deba saber? Pregunto. Son mi familia, respondí con calma. Pero no dejes que eso cambie nada. Ella asintió ligeramente. No lo haré. La videollamada se programó para el jueves por la mañana. Me conect 2 minutos antes, cámara encendida, micrófono silenciado, por si los entraban antes. Cuando lo hicieron, fue como entrar una realidad paralela. El cabello de mi papa estaba más gris de lo que recordaba, su corbata apretada, como si la tensión lo sofocara. Mi mamá estaba sentada a su lado, con las manos entrelazadas demasiado cuidadosamente sobre la mesa, sonrisa fina pero educada. Un socio junior que no reconoce se unió a la llamada, probablemente para tomar notas o hacer de testigo. Lauren, dijo mi papa, intentando sonar neutral. Gracias por aceptar esta reunión. Maya directo a la cámara. Aurora Risk Systems da la bienvenida a todos los clientes potenciales. Mi voz era firme, profesional, fría. Vi que mi mamá se sobresaltó un poco ante la formalidad, pero no suaves mi tono. Todavía no. Requerimos el preciso de auditoria, estándares de complemento, modelado de amenazas, escaneo de endpoints, pruebas de penetración. Era una presentación que había hecho decenas de veces, pero esta vez se sentía como esa cirugía con un bisturi desafilado, por cada palabra estaba cargada de historia y tensión familiar. Al final, mi papa aclaró la garganta. He revisado el alcance. Estamos preparados para avanzar con un contrato de 6 meses. Buscamos restaurar la confianza de los clientes. Lo entiendes. Sí, dije. Pero Aurora no garantiza resultados de relaciones públicas. Previmos brechas. No reparamos reputaciones. Mi mamá bajó la mirada, pero no dijo nada. Por supuesto, respondió mi papa con rigidez. Paremos a hablar de precios. Cotáis la tarifa completa. $60,000 por la auditoria inicial y $10,000 mensuales por monitoreo del sistema, sin negociación. Para mi sorpresa, acepto rápidamente. El Departamento de Finanzas hará la transferencia para el viernes, dijo. Entonces recibirán los documentos de onboarding el lunes, respondí. Serena coordinará la fecha de inicio. Hubo una pausa breve. Luego mi papa habló con un tono distinto, más personal, dejando caer por primera vez la formalidad empresarial. Lauren, ¿hay posibilidad de hablar sobre reconciliación? Personalmente, pense. Sí, era la primera vez que dejaba caer la coraza corporativa. Tomé medida, y dije despacio.
Si esta auditoria sale bien y su firma pasa nuestros estándares sin interferencias ni resistencias, entonces podríamos tener una conversación personal. El asincio, fuera de micrófono. Justo, dijo. La reunión terminó. Se desconectaron. Mi quid sentada un momento frente a la pantalla, sintiendo una mezcla de alivio y tensión acumulada. No era solo un contrato, era la primera interacción significativa con mi familia después de años de distancia, bajo mis términos y con autoridad total. Mi alrededor de mi oficina, los monitors, la pizarra con ideas de Aurora, los chats del equipo en Slack. Todo es mundo era mío, construido con esfuerzo, con noches sin dormir y decisiones difíciles. Y mientras respiraba hondo, comprendí algo que nunca había sido tan claro. La relación familiar podía esperar, los negocios no. Pero yo estaba lista para ambos, y en mi tiempo y en mi manera. Después de que se desconectaron, mi quid un buen rato sentada frente a la pantalla. No fue alivio inmediato ni satisfacción instantánea, sino una especie de calma tensa, como si acabara de entrar en un campo de batalla silencioso y hubiera ganado la primera ronda sin disparar una sola bala. Tomé un sorbo de café frío mientras revisaba mentalmente todo lo que acababa de suceder. Cada palabra que había dicho, cada explicación sobre estándares de auditoria y protocolos de seguridad, había sido medida al milímetro. No podía permitir mostrar emociones. No todavía. Si dejaba que el resentimiento, el enojo o los recuerdos de años pasados aparecieran, perdería control de la narrativa. Y esto no era una reunión familiar. Era una negociación profesional con implicaciones personales. Serena, que estaba detrás de mí revisando los documentos en su laptop, me miró y asintió con una pequeña sonrisa. Esa mirada deja todo. Confianza absoluta. Había aprendido a leer esas señales durante años de trabajo juntos. Ella entendía que cada movimiento mío ahora definía no solo el éxito de Aurora, sino también como mi familia empezaría a verme, no como la hija que fallo, sino como la profesional que había construido un imperio silencioso. Pasé las horas siguientes redactando el plan de trabajo, los reports de auditoria inicial, y los protocolos de comunicación con ellos. Todo tenía que estar impecable. Cada posible escenario de resistencia, cada excusa que podrían poner para evitar cumplir con nuestros estándares, y estaba previsto y documentado. Mientras lo hacía, record los años de esfuerzo, noches enteras frente al teclado, hackathons, clients pequeños que nunca pagarán, el constante aprendizaje autodidacta. Todo eso había entrenado en mi mente para este momento. Antes de irme dormir, abra un documento en blanco y escribí un borrador mental de cómo sería la conversación personal, la reconciliación que podrían intentar. Pero no era un borrador de disculpas ni de aceptación inmediata. Era un plan de acción. Cómo mantener mis límites, cómo manejar expectativas y cómo asegurar que Aurora y mi integridad profesional estuvieran siempre primero. Esa noche no dormí bien. No por ansiedad, sino por cada pensamiento estaba ocupado en anticipa los próximos pasos. Cómo coordina la auditoria sin interferencias, cómo documenta cada hallazgo de manera que nadie pudiera cuestionarlo, y cómo mantener la línea firme entre familia y negocio. A la mañana siguiente, mientras revisaba los logs y los reports que Serena había preparado, me di cuenta de algo. Esta llamada no era solo un contrato, era una prueba de que podía ser dueña de mi historia completa, incluso frente a quienes alguna vez me hicieran sentir pequeña. No había tensión escondida ni palabras no dichas. Todo se había transformado en acción, estrategia y resultados concretos. El contrato se convirtió en un símbolo. No era solo dinero ni reconocimiento profesional, sino la evidencia tangible de que había construido algo que los necesitaban y que yo controlaba completamente. Cada paso que seguía,
Cada Carrillo q enviaba y cada la armada q programaba reafirmaba q yo decidia las reglas del juego, y q no importaba cuanto podetuvieran en el partido. Ahora yo era quien definía el futuro. Mientras revisaba los correos de confirmación de Serena y los documentos finales para enviar, una sensación se asentó en mi pecho. Poder mezclado con justicia silenciosa. No se trataba de venganza ni de humiliación. Se trataba de reconocer que el esfuerzo, la visión y la perseverancia habían valido más que todas las dudas y desprecios de años anteriores. Y en esa quietud, con los monitores iluminando mi rostro, entendí algo que nunca había estado tan claro. Aurora y no era solo un proyecto, en mi herramienta de trabajo, ni una defensa contra errores corporativos. Era la prueba viva de que podía construir mi vida bajo mis propios términos, con integridad, estrategia y visión. Y eso, más que cualquier reconocimiento, más que cualquier pago o contrato, era mi verdadera victoria de mi quid mirando la ventana de la armada vacía durante un buen rato. La pantalla en blanco parecía absorber todo el ruido de la ciudad. Luego cerré la laptop. Me levanté y salí al balcón. El sol de Miami apenas comenzaba a calentar los bordes del skyline, teniendo los edificios de tonos dorados y naranjas. Dejé que la brisa me golpeara la cara, fresca y salada. Elos me necesitaban ahora. No solo como hija, sino como profesional. Y aunque no estaba segura de como me sentía al respecto, si sabía algo, sabía exactamente cómo actuar. 2 semanas después comenzó la auditoría. Sus sistemas en un desastre. Sin encriptación en los endpoints, credenciales de administrador por defecto en varias bases de datos, certificados SSL vencidos en portales de clients. Era como caminar por un edificio hecho de vidrio y descubrir que todas las alarmas de incendio estaban desconectadas. Envi los hallazgos iniciales y espera su reacción. Pero algo inesperado sucedió. Un correo de mi primo Daniel, el mismo que había aceptado el trabajo que mi papá quería para mí. Asunto. Hoy, deberíamos ponernos al día. Mensaje. No esperaba vert liderando este proyecto, pero honestamente, sin perfuist media que nosotros en esto. Avisame si alguna vez quieres tomar un trago. Lo leí una y otra vez. Nunca había sido cruel, solo cómplice. Silencioso durante las cenas cuando mi papá se burlaba de mí. Colladui en mi graduación cuando el bromeaba diciendo que mi diploma debería de ser nerd sin futuro. Ahora quería reconectar. No respondí, pero tampoco por el mensaje. A finales del mes, su firma pasó la auditoría, pero por poco. Señalamos más de una decena de vulnerabilidades y las corregimos con protocolos estrictos. Aurora los salvo, sin discusión. Envié el report final y cerré el caso. Esa misma noche llegó otro correo. Esta vez de mi mamá. Asunto. Solo un café. Mensaje. ¿Te gustaría reunirnos? Sin agendas, sin negocios. Solo tú y yo en una cafetería tranquila. Me encantaría. No dije que sida inmediato, pero tampoco dije que no. Tal vez, solo tal vez, la verdadera auditoría no había comenzado hasta ahora. Elegí la cafetería. No por resentimiento, sino por estrategia. No era un café de lujo ni un lugar de modelino de laptops y mochilas con stickers de startups. Era un pequeño rincón en Coconut Grove, con mesas de chips, ventiladores en el techo que zumbaban suavemente y menús escritos a mano en pizarras que no se habían actualizado en años. Leg temprano. Pedí un espresso helado y me senté en el cubículo más alejado de la ventana. No era para esconderme, era por privacidad. Aprendí a valorar eso. Mi mamá llegó 12 minutos tarde. Las 6 acercas por la puerta. Pendientes de perla, blusa crema, bolso agarrado como clutch no lo era, y tacones que hacen un golpeteo rítmico y firm sobre el piso de cerámica. Me levanté brevemente y asentí con la cabeza.
Hola, mamá. Dije con voz tranquila. Lauren, respondió con una sonrisa suave, nerviosa, los ojos moviéndose ligeramente antes de sentarse. Te ves, exitosa. Resistí el impulso de responder con una sonrisa irónica. Gracias. Ha sido un año muy ocupado, dije, manteniendo la calma, dejando que el café y la luz del día fueran a mi compañía mientras evaluaba cada movimiento suyo y cada palabra que saldría de su boca. Mientras ella tomaba asiento, su nerviosismo llenaba el espacio entre nosotros. Era evidente que no sabía cómo acercarse a mi furor de los roles que antes había dictado nuestra relación familiar. Y yo, después de años construyendo mi mundo, sabía que esta reunión definiría algo más que recuerdos o emociones. Era un primer paso para ver si podíamos encontrar un terreno donde coexistiran hija y madre, par du y present, familia y profesionalismo de mi quid observando a mi mamá mientras se acomodaba en el asiento frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba su bolso a un lado, y por un momento, noté algo que nunca había visto. Vulnerabilidad genuina, un atisbo de miedo y culpa mezclado con esperanza. No era la mujer que había visto todas esas cenas frías y silenciosas. Era alguien que, de repente, parecía pequeña frente a la hija que había subestimado durante años. El aroma del café recién hecho llenaba el pequeño espacio de la cafetería, mezclándose con el zumbido de los ventiladores y el leve crujido de las sillas de madera. Cada detalle parecía amplificar la tensión en el aire. Yo, con el vaso de espresso helado en la mano, analizaba cada gesto, cada palabra, preguntándome qué tan real era este intento de acercamiento. Lauren, comenzó, bajando la voz como si temiera que alguien más escuchara. No sé por dónde empezar. No interrumpí. Sabía que era importante que hablara primero, que pusiera todo en palabras antes de que mi juicio entrara en juego. Ella continuó. He estado pensando mucho en ti. En todo lo que pasó. Y en lo que no hice. Nunca quis que te sintieras sola. Nunca quis que sintieras que no creamos en ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas, apenas contenidas. Por un instant, tuve ganas de mirar hacia otro lado, de evadir la emoción, pero también algo en mi quería escuchar cada palabra, medir cada sílaba. Mamá, dije con calma. No estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para entender. Y para ver si podemos empezar de nuevo, aunque de manera pequeña. Ella asintió, y por primera vez, sentí que el muro entre nosotros empezaba a resquebrajarse. El silencio posterior no era incómodo. Era pesado pero necesario. Cada una de nosotros estaba procesando años de distancia, de malentendidos, de expectativas rotas. Siempre me pregunté si alguna vez entenderías lo que hacía, o si me habrías apoyado, dijo con un hilo de voz. Ver Forbes, Aurora. Es como si finalmente lo entendieras todo. Le sonreí ligeramente. No era una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Lo entiendo ahora, dije. No fue fácil, y no siempre fue agradable, pero construí esto sola. Y estoy aquí, frente a ti, dispuesta a escucharte. Tomo un sorbo de su café, intentando recomponerse. Luego me miró fijamente, con algo de decisión. Lauren, sé que no puedo recuperar esos años, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte como la mujer que es ahora. Algo dentro de mí se suavizó. No era un perdón inmediato en un olvido de lo que pasó. Pero si un puente invisible que conectaba nuestra relación parada con el presente. Podemos empezar con pequeños pasos. Dije. Como este café. Conversa. Comparte tiempo sin expectativas de que todo vuelva a ser como antes. Sonrió, una sonrisa real, relajada, que parecía ilumina el pequeño rincón de la cafetería. Y por primera vez en años, sentí que la hija que había sido expulsada,
Ignorada y subestimada podia ahora interactua consumada desde un lugar de igualdad y respeto, no de miedo ni resentimiento. Numbers cuidamos ali un buen rato, hablando de cosas pequeñas. Proyectos en aurora, amigos comunes, recuerdos de la infancia, anécdotas graciosas de cuando yo era niña. Cada palabra, cada risa ligera, era un ladrillo más en es puente que estábamos empezando a construir. No era perfecto, no era un regreso al pardu, pero era auténtico y nuestro. Mientras me levantaba para me di cuenta de algo importante. La verdadera auditoria no había sido la que hice en la firma de mi padre, ni siquiera la que revisaba cada línea de código y cada sistema de seguridad. La verdadera auditoria había comenzado aquí, en este café, midiendo emociones, reconstruyendo confianza, y estableciendo límites claros. Cuando salí, el sol de Miami me golpeó de nuevo, cálido y brillante. Respira profundo, sintiendo como el helado se mezclaba con la adrenalina y la calma que había logrado. No estaba del todo reconciliada con mi familia, pero por primera vez, sentí que había un camino para hacerlo sin sacrificar lo que había construido en mi autonomía profesional. Mientras caminaba de regreso al auto, supe que algo había cambiado para siempre. Este pequeño encuentro era solo el inicio de una nueva relación, una donde podía seguir y profesional al mismo tiempo, y donde el respeto y la admiración tendrían que ganarse, no imponerse. Ella bajó la mirada, entrelazando sus manos sobre la mesa. Lo sé, he leído todo, dijo en voz baja. Moví la cucharita en mi espresso, haciendo girar el café oscuro. De verdad. Incluso lo técnico. Pregunté, medio en broma. Bueno, los titulares, sobre todo, río suavemente, pero se detuvo rápido al nota que yo no me una a la risa. Has construido algo increíble, dijo finalmente, con voz seria, casi con reverencia. Asentí lentamente. Lo hice, sin ninguno de ustedes. Ella se estremeció apenas, pero no discutió. Quiero pedir perdón, dijo. Por no defenderte. Por dejar que dijera lo que dijo. Debería. No lo hiciste, dije, manteniendo la voz baja, firme. Lo viste. Mi eco de casa. No tenía donde ir. Ningún plan. Y tú simplemente te quedaste allí, mirando. Sus labios se apretaron. Pense que sería temporal, que te calmarías, que regresarías. No me calm, respondí, enfocada, segura. Ella levantó la mirada y por fin pude ver los años escritos alrededor de sus ojos. Preocupación, culpa, el desgaste de cumpleaños perdidos y correos electrónicos que nunca contestó. Él no lo dijo en serios, Lauren. No realmente, dijo, con un hilo de voz tembloroso. Me incline hacia adelante. Si lo dijo. Cada palabra. Que estaba echando a perder mi futuro. Que ninguna hija suya trabajaría en tecnología. Que estaba avergonzando a la familia. Se hizo una pausa. Ahora está orgulloso de ti. Susurro. Le levanta una ceja. Debería estarlo. Ella tragó saliva. Con dificultad. No sabe cómo decirlo. Sacudí la cabeza. No tiene que hacerlo. Se mostró confundida. No. La mía los ojos. Tuvo su oportunidad. Yo no estoy aquí por él. Estoy aquí porque tú lo pediste. Si quieres decir algo, dilo. Pero no hables por él. Su voz se quebró entonces. Tenía miedo de que si te apiaba. Él también se volviera contra mí. No sabía cómo elegir entre tú y mi matrimonio. No te pedí que eligieras, dije más suave ahora. Te pedí que creeras en mí. Se limpió rápidamente una lágrima, avergonzada. Siempre fuiste tan inteligente. Pero no entendía tu mundo. Está bien, respondí. No tenías que entenderlo. Solo tenías que dejar de descartarlo. Otro largo silencio pasó entre nosotros.
Solo se escuchaba el zumbido de los ventiladores y el tintinir de los cubiertos en otras mesas. ¿Quieres tener relación con nosotros otra vez? Pregunto con voz baja, casi temblorosa. Lo consideri. De verdad lo consideri. No quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Dije. Por como había silencio, juicios y presión. Asincio lentamente. Pero continue. Estoy abierta a algo nuevo, algo honesto, algo donde no tenga que encoger para caber en la imagen que alguien tendrá mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Me gustaría eso, susurro. Numbers cuidamos en silencio un buen rato más. Hablo sobre mi oficina, mi equipo, si está saliendo con alguien. La charla cotidiana que los padres retoman cuando el humo finalmente se despeja. Cuando numbers levantamos para irnos, el amicio la mano en su bolso y saco un pequeño sobre gastado. Tu abuela me pidió que te diera esto si alguna vez lo lograbas, dijo. Abuela Rosa, asentí, con un nudo en la garganta. Sin padecir que estabas construyendo algo más grande de lo que podíamos ver. Creo que lo sabía antes que todos nosotros. Tomé el sobre con cuidado. Dentro había una foto a los 14 años, encorvada sobre mi primera computadora. Una de esas torres blancas y enormes que habíamos comprado de segunda mano a un vecino. Mis dedos rozaron la foto y un torrent de recuerdos me golpeó. Las noches largas de ensayo y era, las falas, los cables enredados, la emoción de cada pequeño descubrimiento que me acercaba un poco más a construir el mundo que hoy era mío. Tenía cables enredados por toda la mesa y una expresión de concentración total en mi rostro. Detrás de mi estaba Abua, sonriendo como si supiera algo que el resto del mundo todavía no había descubierto. Su presencia me daba fuerza, una especie de calma silenciosa que hacía que cada problema pareciera más pequeño de lo que era. Escondida detrás de la foto había una nota corta, escrita a mano. Mija, al principio no vieron tu poder, pero tú sigue construyendo. El mundo se pondrá al día. Con amor, Abua. Presione mis labios para que no temblarán. Gracias. Dije, apenas un susurro. Mi madre extendió la mano, dudando un poco. Dejé que tocara en mi hombro. Hagámoslo bien esta vez, dijo. Asentí levemente. Veremos, contest. Esa noche, de regreso en mi condominio, coloqué la foto en un marco y la puso mi repisa. Justo al lado de la revista Forbes y mi primer check de Aurora. Tres símbolos, creencia, reconocimiento y independencia. No había terminado de construir, pero tal vez, solo tal vez, y no estaba construyendo sola. 3 meses después de la reunión en la cafetería, recibí una invitación formal por correo. Un sobre grueso, con foro dorado y letras en relieve, de esos que mis padres siempre enviaban cuando quieren mostrar importancia y prestigio. Está cordialmente invitada al 35 degrees aniversario de Vega y Asociados. Y debajo, en letras destacadas. Invitada especial de honor, Lauren Vega, fundadora y CEO, Aurora Risk Systems. Me quid mirando la tarjeta como si estuviera escrita en otro idioma. No había nota personal, ni disculpas, ni explicación. Solo mi nombre, centrado, destacado, presentado como un titular para la firma que alguna vez había fingido que yo no existía. Mi primer impulso fue tirarla. El segundo, enmarcarla por despecho. Y en lugar de eso, la dejé a un lado. No respondí de inmediato. Por primera vez, dejé que el silencio hablara por mí. Unos días después, Serena entró a mi oficina con su iPad en la mano. La firma Vega envió un seguimiento, dijo. Quieren confirma tu asistencia. Necesitan números para el catering. Levanta la mirada de mi monitor. Pagarán la renovación de la auditoria. Asincio.
La habían enviado el viernes pardu. Por supuesto que sí. Pensión largo segundo y luego dije. Dils quia. Pero no me cuidé mucho, añadí, sin mirar la reacción de Serena. Ella sonrió levemente. Entendido. El gala se llevó a cabo en el Coral Gables Country Club. No había puesto un pie en años. No desde que era la prima torpe en un brunch navideño, tratando de no revisar los registros del servidor y mi teléfono mientras todos los demás brindaban por portafolios de jubilación y aceptaciones en escuelas privadas. Al entrar esa noche, todo parecía más brillante y más imponente de lo que recordaba. Los candelabros colgaban del techo alto, reflejando luces sobre las mesas perfectamente alineadas. El olor a comida gourmet se mezclaba con perfumes caros, y el murmullo de conversaciones de ejecutivos y socios senior llenaba cada rincón. Sentí una mezcla de nostalgia, orgullo y cierto alivio, como si estuviera viendo mi pardu y mi present coexista en el mismo espacio. Camin lentamente hacia la mesa de recepción, donde me esperaba un coordinador del evento. Señora Vega, dijo, con un tono formal pero respetuoso. Es un honor tenerla como nuestra invitada especial de honor. Asentí, con la espalda recta y la cabeza alta. No era una sonrisa de arrogancia, sino de reconocimiento de todo lo que había construido para llegar hasta aquí. Mientras me dirigía a mi asiento, pude ver a mi familia a lo lejos. Mis padres me observaban, a mi padre con el seno ligeramente fruncido, a mi madre con esa mezcla de orgullo y nerviosismo que siempre la había caracterizado. No era el momento para confrontaciones ni para emociones a flor de piel. Este era un momento para afirmar quién soy y lo que he logrado, sin necesidad de aprobación externa. Me sent, colocando suavemente mi bolso a mi lado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo ese esfuerzo, todas esas noches largas de cables enredados, código interminable y dudas, valieron la pena. No solo había construido una empresa exitosa, había construido a mi propio lugar en el mundo, un lugar que nadie podía quitarme. Esta vez leg con un traje negro impecable, el cabello recogido y firme. Sin accompaniment, sin mis padres, sin pretensions. Solo yo. Camin hacia el salón principal y todo parecía exactamente igual. Los techos arcuados, las luces de los candelabros reflejandos en el mármol brillante que siempre hacia que los tacones resonaran demasiado fuerte. Pero algo había cambiado. Ahora el salón estaba lleno de símbolos del futuro. Innovación, seguridad, crecimiento. Entre las mesas, six el nombre de Aurora en listas de invitados y pantallas de exhibición. Mi empresa, que alguna vez fue solo una carpeta olvidada en una laptop prestada, ahora compartía espacio con gigantes de la industria. La sensación de vértigo se mezclaba con orgullo. Todo lo que había construido, cada noche de trabajo solitario, cada era convertido en aprendizaje, me había traído aquí. No busca mis padres, pero los six. Mi madre estaba cerca de la entrada, conversando con un grupo de mujeres que probablemente veía cada semana. Me miró, dudó un segundo y levantó la mano en un gesto tímido. Yo asentí en respuesta. Mi padre se mantenía a distancia, como siempre cuando estaba en una sala donde no era el hombre más inteligente presente. Antes eso lo molestaba más de lo que mostraba. Hoy parecía cansado, como alguien que se da cuenta de que la historia ha cambiado y no sabe cómo ponerse al día. Durante la noche, conocidos del pardu se acercaban a saludar. Compañeros de clase, tías, abogados que no veía desde la secundaria. Todos decían versiones de lo mismo. Siempre supimos que tenías algo especial. Tus padres deben estar tan orgullosos. Ciberseguridad. Wow. No me lo esperaba. Sonre educadamente, di la mano, pose para unas fotos. Una prima me susurró. Les demostraste que estaban equivocados. No había venido a demostrar nada.
Y no. Había superado la necesidad de ser entendida por personas que nunca habían hecho el esfuerzo de comprendem. Hacia el final de la noche, serena me dio un pequeño codazo. Tu papa estaba solo junto a la salida. Maya hacia ali. Lo estaba. Sin luces, sin micrófonos. Solo un hombre en traje que una vez había lanzado el futuro de su hija a la lluvia. ¿Debo ir por el carro? Preguntó Serena. Nigue con la cabeza. Todavía no. Camin lentamente hacia él. Mi vio, se acomodó la chaqueta y aclaró la garganta como si se preparara para dar un discurso. Pero cuando no le di escenario. Solo numbers cuidamos a un segundo. Dos personas que no hablaban realmente en años. Vinist. Dijo finalmente. Tu me invitaste, respondí, firm. Asincio. No estaba seguro de que lo hicieras. Yo tampoco, dije suavemente. Miró alrededor, bajó la voz. A tu abuela la habría encantado esto. Bajé la mirada unos segundos. Luego la levanté. Si la habría gustado, dije, incluso cuando todo era solo un plan y en una servileta. Asincio de nuevo, como si quisiera decir más pero no pudiera. Entonces, simplemente extendió su mano. La tomé. No era cálida. No era emotional. Pero era reconocimiento. Y tal vez eso era suficiente. De regreso en casa, me quité los zapatos, serví una copa de vino y me senté en mi escritorio. La foto enmarcada de Abu Rosa me miraba des la repisa. A su lado, la revista Forbes. Y junto a eso, la nota adhesiva original donde había escrito por primera vez la frase. Reconocimiento de patrons mediante detección parva de animalias. La idea que lo empezó todo. Metí la mano en el cajón y saqué el sobre que mi madre me había dado semanas antes. La letra de Abua, sus palabras, su FENMI. Leí la carta otra vez, aunque la tenía memorizada. Al principio no vieron tu poder. Sigue construyendo. Y lo había hecho. Había construido algo real, valioso, algo que no podían ignorar, incluso si nunca lo comprendieron del todo. Algunas personas nacen en la herencia de otros. Otras la escriben con esfuerzo. Y otras la codifican línea por línea en silencio. Hasta que el mundo finalmente no puede apartar la mirada.